Seguimos con la historia en el presente, en un dilema que es el de fundir lo cultural con lo histórico, porque si bien los dos van de la mano, los procesos que cumple cada una de esas dos formas de entender la realidad es diferente, porque la historia tiene hitos, la historia se va dando por hechos concretos que quedan registrados, mientras que la cultura va viviendo todos esos procesos casi sin tener la propuesta clara del cambio, de la modificación, de la reacción o de un pensamiento político determinado. Cada creador en cualquier disciplina puede participar o no de un pensamiento político, pero no necesariamente tiene el espíritu de aquel que quiere de alguna forma participar de un cambio como se produce cuando un pueblo reacciona, cuando un movimiento se pone en marcha. Una preguntita. Eso que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿hay alguna, digamos, uno podría definir que hay ámbitos políticos más propicios para el desarrollo creativo o está totalmente independizado del desarrollo histórico? Yo creo que eso que vos decís se da más en nuestro tiempo, en el presente un poco anterior a nosotros también, pero que no siempre se dio con claridad y con conciencia, porque hubo buenos y pensadores, poetas, escritores, pintores, escultores, que de alguna forma reflejaron un poco la imagen y el paisaje del tiempo en que vivían, sin proponerse dar una identidad y sin proponerse... Claro, por ahí sin proponérselo, pero al reflejar esa realidad que vivían, digamos, de alguna manera nos puede ayudar a entender esa realidad desde otro ámbito. Claro que sí. Ahora, perdón, ¿no? Yo voy a buscar más precisión en lo que está diciendo Alejandro y en la pregunta. Nosotros siempre sostuvimos que los gobiernos populares, y en el siglo XX los dos movimientos populares fueron el irigoyenismo y el peronismo, con esos movimientos populares coincide un mayor desarrollo de la cultura. Ahora, no tenemos forma de documentar eso, pero sí, por contrario a Celso, tenemos la sensación, o podemos afirmar, que cuando caen los gobiernos populares se produce una destrucción de la cultura. A eso creo que se refiere. Por ahí no una destrucción, pero sí una crisis, ¿no? Una crisis, una crisis, caída sí, profunda. Sí. Pero también es cierto que en los momentos de crisis es cuando muchos creadores, en cualquier disciplina que sea, generan una forma de expresión que testimonia el momento crítico que se está viviendo. Entonces, perdóname, yo haría como una síntesis, si vos me permitís, y a lo mejor no estás de acuerdo. Durante todos los gobiernos populares hay un mayor desarrollo de la cultura porque están dadas las condiciones, están dados los medios. Y cuando caen los gobiernos populares se genera una resistencia que también es importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, es por cierto. fin nos pusimos de acuerdo. No, sí. Y bueno, porque hoy es un buen día para los dos. Pero de cualquier modo, lo que yo quiero decir es que muchos creadores, en el caso de la pintura, por ejemplo, qué sé yo, Prilidiano Pueyrredón, o Carlos Morel, que fue un verdadero pintor ligado al lugar y a la tierra, no eran demasiado conscientes de ese aspecto, pero sí finalmente estaban, digamos, prendados del lugar, representaban escenas que tenían que ver con el paisaje, con el paisaje ciudadano o el paisaje en general campero.
Vos estás hablando de los pintores del siglo XIX. Sí. La pregunta Sí. más concreta es esto. En el siglo XX, ya desde finales del XIX, principio del XX, la sociedad argentina se transforma. Sí. La representación de esa transformación en la pintura está dada por algunos artistas importantes. Sí, señor. Y por ejemplo, se me ocurre que Quinquela ha sido la referencia. Pero no estoy totalmente de acuerdo y me parece que cada vez tenemos que hacer lo posible para que se den cuenta del valor de lo que realmente dejó Quinquela a través de su obra y de su acción. Porque él realmente se sintió integrado a su lugar de origen, a su pueblo, a su barrio. Y justamente, si había momentos, digamos, en los que había una problemática trágica o dramática dentro del proceso histórico que se vivía en esa época, lo mostraba en su pintura. Mucha gente lo imagina a Quinquela como un pintor de barcos en el riachuelo y nada más. Y resulta que si uno se pone a observar bien la obra de Quinquela, esos barcos no están solos, están con obreros que trabajan agachando el lomo, llevando bolsas en sus hombros. Se siente la opresión, la obligación de ese hombre trabajador que estaba realmente dominado por un sistema, por una forma de política. Pero, es decir, más allá de que por ahí Quinquela no quiso expresar un discurso político, esa identificación, esa sensibilidad con el quehacer, digamos, del ser humano en ese momento, con el sufrimiento, lo trasluce en una obra que realmente, es decir, exactamente, nos permite a los historiadores sacar conclusiones de esa obra. Pero ¿sabes qué? A mí me impresiona mucho en la pintura de Quinquela ver a los obreros, a los changarines subiendo a la planchada, quebrados. Entonces, vos ves, están quebrados porque tienen un exceso de peso, están sufriendo. Están explotados. Entonces creo que la pintura de Quinquela es un testimonio político. Un testimonio. Claro, es un testimonio político. Claro, aunque él no se lo proponga. No sé si no se lo hubiera. No importa, lo sentía, sí, eso es cierto, sí, claro. Lo veía, lo sentía. Pero quizá eso le da más valor todavía. Claro que sí. Porque la cultura tiene que nacer justamente con la autenticidad de la realidad que le aporta los elementos para generar imágenes determinadas como la que vos decís. Pero también había, por ejemplo, no solamente en la imagen del obrero subiendo esas planchadas hacia encorvado, sino que además hay cuadros de él donde los barcos están destruidos, están casi muertos, están derrumbados. Hay un dramatismo en toda la obra que, por más que sea el paisaje del riachuelo, por más que sea un barco y que haya un sol poniéndose en el horizonte, hay una escena que tiene que ver con eso que vos decís, ¿no es cierto? Hasta el barco estaba sufriendo en ese momento. De cualquier modo, muchos de los creadores, y yo creo que ahora sin querer voy a tener que hablar de Berni, que es un gran ejemplo. ¿Por qué sin querer? No, sin querer, porque yo quería. Hasta Berni habría que llegar. No importa, pero nosotros queremos que hables de Berni. Sí. Berni fue un hombre que se formó junto con un grupo de artistas que también tuvieron una gran influencia europea, ¿no es cierto? Y que, sin embargo, por su pensamiento político, que era evidente, su obra la fue llevando a un nivel en donde incorporó todo lo que venía casi como moda o como influencia del hemisferio norte y de Europa sobre todo, y lo transformó. Pongo ejemplos. Llegaron a Buenos Aires en la década del 60 obras de artistas europeos en donde se trabajaba con materiales de desecho,
con chapas de hierro oxidadas que daban una cierta calidad visual, con trapos y maderas quemadas. Todo eso estaba ligado a lo que estaba viviendo Europa, ¿no es cierto?, que era todo lo que había dejado la guerra. Claro, traído acá a Buenos Aires y colgado en una galería de arte con paredes blanquitas y un buen marco en cada una de esas piezas, ¿no es cierto?, se transformaba desde una cosa que tenía que ver con un momento histórico y con un hecho ético, ¿no?, en un hecho puramente estético, y entonces eso perdía sentido. ¿Qué hizo Berni? Lo que hizo Berni fue fantástico, porque a la chapa oxidada la transformó, la resignificó, la puso en el cuadro como la pared de una villa miseria. Puso el trapo sucio, la madera quemada en el piso con las latas de bebidas y lo que él hizo con su obra, ¿no?, con muchas obras, y las plasmó de una manera tan diferente que la resignificó y la transformó en algo sí, en un testimonio de una situación que quedó como un gran testimonio. Igual está su obra pictórica, en donde muestra al hombre del pueblo, ¿no es cierto?, también en un estado también de rebelión y de angustia, y creo que no es cuestión de crear imágenes ilustrativas de la realidad, sino son imágenes representativas de la realidad. Más que representativas, presentativas de una realidad que estaba viviendo. En la realidad, digamos, el concepto de realidad es bastante amplio. En última instancia, lo que vos estás planteando, que en el caso particular de Quinquela o de Berni, que esa realidad que ellos han mostrado, además de ser la realidad física, hay una realidad humana, una realidad social, adentro de esa realidad física. Sí, señor. No es solamente, como va a decir, esos cuadros que vienen de Europa que muestran objetos, sino que además está la gente. O sea, claro, la gente que está sufriendo. Pues podría también mostrar una realidad con gente que está, qué sé yo, en una fiesta, tomando champán. Ellos están mostrando una realidad popular del pueblo que está sufriendo una situación, digamos. Ahí está el testimonio. Me gustaría cerrar esto con la pregunta original. ¿Hay en las etapas de gobiernos populares un mayor crecimiento de la cultura? Esa sería la síntesis. ¿Existe? Yo creo que... ¿O no tiene nada que ver? Yo quisiera que así fuera. Yo no estoy tan seguro si se da de una manera tan plena. Creo que hay posibilidad en algunos creadores de desarrollar una obra que esté ligada a ese momento histórico. Pero también creo que, de la misma manera que nombramos a Berni y a Quinquela como ejemplos nada más, puedo hablar de pintores que no tocaron temas sociales, pero que de pronto, creando en su obra
una forma de ver un paisaje o de ver un interior hasta de una naturaleza muerta, hay una latencia y hay una manera en la mezcla del color, en el clima que es generado en la obra, que está ligado, ¿saben a qué? Al tango. Ahí está, ese es un punto importante. Y es muy importante. Porque el tango, mientras en las artes plásticas es una creación más individual, es una creación individual, ¿no? La palabra más está de más. Sí, es una creación individual. El tango es una creación colectiva. Exactamente. Entonces, es decir, el tango no puede existir sin la gente. No, pero además lo más interesante que me parece a mí que sirve como ejemplo para toda la gama de la creación es que el tango surge sin propuestas, digamos, intelectuales. O sea, surge sin saber por qué surge. Nadie. Claro. Entonces, me parece que la síntesis sería que en los hechos artísticos se pierde la inmediatez que tienen los procesos políticos y los procesos económicos. Exactamente. Esa sería un poco la historia. Exactamente. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer ahora es retomar el tiempo político y el tiempo económico y hablar del golpe del 30 y lo que significó, las causas. Esto sería, me parece, el tema. Pero es importante haber marcado esto porque en el caso del tango, concretamente, hay un desarrollo fundamental del tango durante la etapa del nacimiento de la democracia. O sea, a partir de 1916-17, el desarrollo del tango se hace realmente fundamental. Parece Gardel, parece De Caro y su sexteto. Mi noche triste. Mi noche triste, claro, o sea, el tango canción. Claro, todo, exactamente. Y justamente se da una caída, una crisis del tango a partir casualmente de 1930. Bueno, y adelantándonos en los acontecimientos y el resurgimiento del tango va a aparecer casi con la aparición del peronismo allá por la década del 40, o sea que es todo un proceso. Y también, también aparece una crisis claro, en la mitad de la década del 50. Claro, bueno. Claro. Pero son casualidades. Bueno, son casualidades o causalidades. Ahora, dejamos abierta la puerta para que cada uno. Se me ocurre, ustedes dos historiadores me van a corregir. Seguro. En el fondo, seguro, como pasa siempre cuando nos juntamos a hablar, a tomar un café juntos. Pero no, lo que se me ocurre decir que de la misma manera que surge esto que hoy llamamos tango, surge también a partir de la aparición de la forma política civil. O sea, el pueblo empieza a armarse políticamente a través de lo que fue el radicalismo en su momento. Sí, claro. ¿No es cierto? O sea, el partido político es el radicalismo, finalmente, el que más que luego continúa con el peronismo. O sea que es como que a partir de la política se consolida una conciencia que tiene que ver con una visión mucho más amplia, que está ligada a la realidad del país. Vos sabés que eso que estás diciendo tiene un correlato con algo que afirmaba Carlos Ibarguren, que justamente no era irigoyenista. Para nada. Digamos que estaba en la otra punta. Estaba en el nacionalismo. El nacionalismo elitista, que tanto criticó. El nacionalismo que Jauretche dice que nació el 6 de septiembre de 1930. El nacionalismo echando a un gobierno nacional. Claro. Y él decía que Irigoyen fue representativo, muy representativo, de los sectores que aparecieron para ocuparse de la cosa pública, o sea, para ocupar espacios dentro de la democracia, dentro de la institucionalidad, o sea, los sectores que se hicieron cargo de la representación política, y eso fue obra del irigoyenismo. Pero estos movimientos populares siempre tienen sobre su cabeza una espada de Damocles, que son los sectores de la oligarquía y del gran capital. Déjame, digamos, si es posible, una pequeña conclusión.
Es decir, es como dice Leo, es difícil definir si los creadores de la cultura se van a desarrollar, pero sí lo que es cierto es que los que consumen esa cultura, ¿no? Sí. Es decir, tienen mayor posibilidades durante los gobiernos nacionales, durante los gobiernos populares. ¿Sí? Y eso se ve claramente en esta primera etapa del urbanismo, que el crecimiento, digamos, de la lectura, los libros baratos, las revistas, el tango, el sainete, en fin, va a producirse de una manera, es decir, impresionante, muy importante. Pero, y eso se da porque hay una participación popular, hay otro ámbito político, ¿no? Sí, seguro. Y hay también una limitación a ese crecimiento. En este momento me acuerdo que la élite intelectual consumía a Rubén Darío, y cuando las publicaciones se hicieron baratas y Rubén Darío llegó a la lectura de amplias mayorías populares, eso mereció una crítica muy profunda de lo que sería la literatura oficial, porque cómo iba a un carnicero de Mataderos a leer a Rubén Darío, como si fuera una cosa mala. Lo que para nosotros es buenísimo, que la cultura, que toda expresión cultural llegue al pueblo, para las élites es terrible, y mucho más cuando llegan al gobierno. Entonces, el golpe de Estado, el golpe del 6 de septiembre de 1930, creo que es uno de los acontecimientos que generan una transformación, lo que se dice ahora una bisagra, cuyas consecuencias se proyectan hasta el presente. Sí. Entonces me parece que deberíamos profundizar un poco las causas y las consecuencias de ese golpe del 30. Yo comenzaría por decir que ese golpe tiene antecedentes internacionales. Seguramente, no sé si no se hubiera producido el golpe, pero hubiera tal vez demorado un poco más si no hubiera sido porque se produjo el crack, el estallido de la Bolsa de Nueva York en 1929. Si le parece, explicamos un poquito de qué se trató. Sí, comentamos. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se transforma en la gran potencia, comienza a dominar el mundo, y a través de su industria y de su tecnología, sus empresas crecen, no paran de crecer en una Europa que estaba devastada. Entonces, ese crecimiento se proyecta también a la bolsa de valores, a los rentistas, la gente de pocos recursos también ve un gran negocio en invertir en la bolsa. Y un buen día se empiezan a dar cuenta todos que la producción era mucho mayor al consumo. O sea que las empresas estaban sobredimensionadas, y eso produce el estallido de la Bolsa de Nueva York. Produce lo que se llamó el Jueves Negro, que fue el 24 de septiembre del 29. Se invierte más plata para evitar el colapso, vuelve a estallar, o sea que los precios bajan un 60%, poco más, poco menos, y en una semana ese crack financiero se traslada a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya el mundo estaba globalizado. Claro, una dependencia de Hay una Argentina dependencia. Y en el caso de la Argentina, concretamente, que era un país periférico que aportaba, porque ya Argentina estaba en la globalización de esos años y aportaba materias primas. Entonces, ¿qué hacen los países centrales? Lo que deberíamos hacer muchas veces los países periféricos: ponen barreras aduaneras, y esto es lo que ellos piden que hay que sacar. Nos están diciendo, abrámonos al mundo, sí, pero cuando hay crisis lo primero que hacen es cerrarse al mundo. El comercio internacional se reduce, las exportaciones de la Argentina se reducen y se va a producir una crisis. Siempre los países centrales hacen que sus crisis las paguen los países periféricos. Y dentro de los países periféricos, los dueños del poder, los dueños del poder económico, tratan de que la crisis la pague el pueblo. Y eso
es lo que apuró el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Ahora, Irigoyen no le servía para hacer un ajuste. Entonces se tiraron al diablo la Constitución, las leyes, todo, y dieron un golpe de Estado. El golpe de Estado de 1930 yo creo que comienza por lo menos 5 o 6 años antes. Sí, hay un golpe externo, yo digo hay una causa externa, esta es la causa externa. Sí, pero internamente, claro, ¿no es cierto? Luego de asumir Alvear, ¿no? Su primer ministro del Interior fue Benjamín Matienzo, que más o menos tuvo enfrentamientos con... hoy ya estábamos hablando del Pidio González, que fue el vicepresidente de Alvear, que era irigoyenista, al cual relegaron totalmente. Sí. Pero ahí comienza, cuando asume como ministro de Interior Vicente Gallo, comienza, digamos, la separación concreta entre los sectores del alvearismo, los sectores de los antipersonalistas y los personalistas. De tal manera que en el Congreso había casi un bloque entre los sectores conservadores y los antipersonalistas, y el irigoyenismo estaba en minoría. Tal es así que una de las cosas por las cuales Vicente Gallo se va del Ministerio del Interior es porque quiere intervenir la provincia de Buenos Aires, que estaba el gobernador Cantilo, que era irigoyenista. Entonces quería golpear a Irigoyen para impedir que Irigoyen volviera a ser presidente. O sea, desde ese momento, Alvear no acepta eso y se va Vicente Gallo. Pero Vicente Gallo funda la Unión Cívica Radical Antipersonalista, así rompe el partido. Es decir, comienza ahí ya esa idea, lo que vos decís, Irigoyen no le servía, Irigoyen no solamente no le servía, no es que no le fuera útil, estaba haciendo una política que era absolutamente contraria a la que, digamos, pensaban ellos. Sí, es, en última instancia, sin el golpe de Estado, lo que estamos viviendo en el presente. Yo quisiera preguntarles a ustedes, que saben de historia muchísimo más que yo, ¿la presencia del anarquismo no era un factor fundamental en todo ese proceso? O sea, el anarquismo viene un poco como un pensamiento ideológico externo a la realidad nacional, viene con los inmigrantes, sí, ¿no es cierto? Y se instala en el país, por lo menos en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y genera una reacción, y en ese momento estaba presente el anarquismo, ¿no? Sí, yo creo que acá hay que hacer una precisión. El anarquismo es representativo del combate de los trabajadores en busca de mejoras salariales. Absolutamente. Pero yo tengo mucho respeto por el anarquismo, sí, ideológicamente, en cuanto a pureza ideológica, en cuanto a ética. Pero convengamos que la gran mayoría de los inmigrantes buscaban trabajo, claro, venían con otras necesidades. Sí, sí. Su preocupación no era ideológica, es decir, por eso el anarquismo no... Yo creo que sigue pasando un poco eso. Y sigue pasando, claro. Como decía Perón, el bolsillo de la víscera más sensible del ser humano. Ya en esa época el anarquismo estamos hablando ya casi en el 30, sí, el anarquismo estaba en
decadencia. Sí, claro, por eso no estaba, digamos. No. Sí, estás hablando de Severino y Giovanni y también del anarquismo que había enfrentado al poder en el sur. En ¿no? el sur, porque O acá sea, en la Semana democrática, Trágica, claro, el pero anarquismo viene era muy decayendo. fuerte y valioso en cuanto a muchas Sí, por supuesto. de sus inquietudes, de sus pedidos, pero no tuvo la representación, no fue representativo del pueblo, de la mayoría del pueblo, como fue el irigoyenismo o el peronismo. Ahí está. Yo creo que el valor del irigoyenismo es ese, ¿no? Claro, es que son, a veces hay una discusión, los movimientos populares de la Argentina, el movimiento nacional popular, ¿es revolucionario o es evolucionista? Es lo que discutíamos hoy, Y lo discutíamos, tomábamos un claro, café. en esos movimientos hay más evolución que revolución. Claro. Esto no es en modo alguno una calificación, No. Es un hecho objetivo. Ni Irigoyen ni Perón iban a producir una revolución social, no pretendían un cambio ni total. destruir las bases del sistema económico y del sistema político. Hicieron grandes aportes dentro de la estructura social y política de ese momento. En ese momento. Pero dentro de las causas así internas, aparte de esta política donde realmente se funda un partido para enfrentarse a la posible candidatura de Irigoyen, que se funda en el año 1924, o sea, ya 4 años antes de las elecciones del 28, que Irigoyen gana así, caminando, pero en el Congreso Irigoyen tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero minoría en la Cámara de Senadores. O sea, tiene 9 senadores contra 9 antipersonalistas, 9 conservadores y 1 socialista. O sea, está en minoría. Por eso todos los proyectos que Irigoyen plantea, que son, digamos, con la idea de control del Estado, de ferrocarriles nacionales, de intervención del Estado en el comercio exterior, todos quedan cajoneados en el Senado. ¿Sabes qué? Estoy pensando que si nos proyectamos al presente, esto de la historia en el presente, vamos a encontrar elementos que todavía tienen plena vigencia hoy. Y durante el gobierno de Irigoyen, incluso el de Alvear, durante esos 14 años de plena vigencia de los gobiernos representativos y democráticos, no se preparó al pueblo para el ejercicio de la soberanía política. O sea, la historia, la escuela pública, que ha sido extraordinariamente importante, tenía muchas limitaciones. Y una de las limitaciones era, que ya lo hablamos, crear una historia de personajes, más una historia real, y no preparar a la gente para la defensa de sus derechos. Y acá lo importante es que el pueblo aprenda a defender sus derechos. Y es una pregunta que hoy nos hacemos todos. ¿El pueblo está hoy defendiendo en plenitud y profundamente los derechos que le corresponden? Y vamos a ver. Bueno, más allá de vamos a ver, es que hay un avance sobre las conquistas sociales que no tienen, me parece, una respuesta en el pueblo. O sea, el pueblo no reacciona frente al avasallamiento de conquistas populares. Y esto pasó con Irigoyen. Y fue interesante, porque fíjate vos, con Irigoyen, además, sectores absolutamente beneficiados de la política, digamos, de Irigoyen. Por ejemplo, los universitarios, ¿no? Claro. Que fueron hijos de la reforma del 18, que fue apañada por Irigoyen, fue desarrollada. ¿Sí? Participaron, digamos, del golpe contra Irigoyen. Bueno, particularmente el mentor, digamos, de la proclama del documento liminar de la reforma, Teodoro Roca, ¿no es cierto? Sí. Participó, estaba, digamos, en contra, digamos, de Irigoyen, es decir, Alfredo Palacio, decano de la Facultad de Derecho, también planteó, digamos, el hecho de que Irigoyen se tenía que ir, pero que no tenía que haber un golpe de Estado, no se entendía muy bien. Es decir, como sectores que se beneficiaron, y Jauretche lo dice claramente, ¿no? Sí, claro. Con total claridad, cómo,
digamos, todos esos sectores, cómo, digamos, apareció un nacionalismo, todo, y después, cuando muere Irigoyen, bueno, eso, hay 1 millón de personas... Eso lo dice Perón, ¿no? Pero Perón dice dos cosas que son importantes y que además tienen valor porque lo dijo él, que participó del golpe. Claro, Él dijo que el golpe del 6 de septiembre fue un milagro porque eran 600 cadetes, 800 soldados y un par de aviones, y con eso derrocaron a un gobierno. Por eso él dice, desde el punto de vista militar el golpe fue un milagro, pero dice algo más después. Dice, no se puede entender que la gente no salió a defenderlo en la Plaza de Mayo, porque le hicieron de todo, le revisaron hasta los colchones, lo acusaron de corrupto, de todo. Y poco tiempo después, ese millón de personas, decía Perón, que tú tendrías que haber salido a defenderlo en Plaza de Mayo, fue al velatorio. Lo acompañó, acompañó en el entierro, como uno de los entierros más multitudinarios de esa época. Entonces, eso creo que deja una enseñanza para el presente. Yo creo que la necesidad que tiene el pueblo de defender sus derechos, porque no basta con quejarse, sino que hay que hacer las cosas que permitan que no se avasallen. Por ejemplo, se está hablando de y ahora lo traigo al presente, se está hablando de una reforma laboral y previsional, que es quitar derechos que ha ido ganando el pueblo a lo largo de más de medio siglo. Y si no los defendemos, los perdemos y entramos en un tobogán que no sabemos dónde termina. Por eso creemos importante trasladar la historia al presente. Vos que recién hablabas de los derechos, ¿no es cierto? Yo pienso que el pueblo, el hombre trabajador, tiene que tener conciencia de esos derechos, y esa conciencia se la da la política, se la dan los dirigentes, ¿no es cierto?, que le hacen darse cuenta que él tiene derecho que quizás no lo había concebido y que en una de esas hasta pensaba que no le correspondía. Pero yo creo, hablando un poco de la conciencia histórica, nuestros dirigentes son los que deberían tener conciencia histórica y a veces no lo tienen y se encierran en la coyuntura. Y yo pienso que, hablo de los dirigentes, que muchas veces plantean enfoques que tienen que ver con una realidad presente, que a veces no está ligada a un hilo histórico que viene desde muy lejos. Hubo un viejo general que decía que la gente tiene que marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí. Entonces, es importante que el pueblo sepa defender sus derechos, porque si no, irremediablemente se pierden. Y el golpe del 30 deja consecuencias espantosas, porque el golpe del 30 es el primero de una larga lista que va a asolar al país hasta el año 76. Ahora hay un dato interesante como causa que se nos pasó.
el tema petrolero. Oh, claro. Porque, digamos, la política petrolera de Irigoyen, digamos, afectaba claramente a los intereses norteamericanos. A la Standard Oil, se enfrentó con Standard Oil, fijó el precio de la nafta en todo el territorio nacional, o sea, hizo cosas que realmente afectaban los intereses de la oligarquía y de los... Por eso, aunque no podemos decir que fue un golpe por el petróleo tuvo una importancia sustancial, como siempre en todos lados. Claro, ¿no? También es importante al analizar el golpe del 30, un aspecto o un fenómeno que luego se va a repetir en el 55, en el golpe del 55, y se va a repetir en el golpe del 66. Sí. Siempre el golpe, bueno, empecemos el por golpe del 66. El 66. El 76 ya es otra historia. Es todavía peor por ahí, o no sé, no se puede hablar de peor o más peor. Pero por lo menos no está tan diferenciado. Sí, no está tan definido eso. Pero el golpe del 30 lo lleva adelante Uriburu, que era el sector mal llamado nacionalista. Eso que decía Jauretche, que no puede ser nacionalista, un golpe que esté contra lo nacional, que representaba Irigoyen. Corporativista. Pero ¿quién lo toma? ¿Y quién se aprovecha? ¿Quién usufructúa la utilidad económica de ese golpe? El sector capitalista, liberal. O sea que a Uriburu lo desplazan enseguida. La oligarquía. Esto va a pasar también con el golpe del 55. Sí, Lonardi Aramburu. dura nada. Y Aramburu, que representa los intereses internacionales, y la derecha más dura, capitaliza el golpe. Y va a pasar también con Onganía. Y Lanuse. Y con Lanuse. Onganía y Lanuse. O sea que hay un fenómeno que se va a repetir constantemente. Es decir, los sectores mal llamados nacionalistas siempre son los que ponen la cara, y los que se comen la torta son los sectores de la oligarquía, lo que representan al capital. Porque en realidad el golpe del 30 no puede definirse como una revolución, sino que como una involución. Con el golpe del 30 se vuelve a principios del siglo. Sí, la restauración conservadora. Sí. Ahora, y eso trae como consecuencia un gran perjuicio para los sectores populares. Porque yo tengo aquí, y lo voy a leer para no estar mal, que en 1930 el ingreso per cápita era de 2.780 pesos de ese entonces, ¿no? En el 31 bajó a 2.508 y en el 32 a 2.414. O sea, hay una tremenda caída de la participación del salario, o sea, una enorme caída del salario real en 2 años. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Ahora es peor todavía. Peor. Pero sin golpe de Estado. O sea que hay... bueno, esto también enseña la historia, ¿no? Que hay muchas formas, no digo dar golpe de Estado, que se ha producido una transformación, de la apropiación de los ingresos de los sectores más carenciados, sin necesidad de tirar tiros. Claro que sí, eso es la... Por eso hay que estar atento. Exacto. Bien. Ahora, yo digo, todo eso que vos estás comentando, que coincidimos absolutamente, ¿no sería muy interesante que, al margen de que el hombre trabajador, hombre, mujer, no sé, hoy en día está todo por verse, porque ahora hay que ponerle la E, ¿no? En cambio, bueno, de cualquier modo, el trabajador en general, los trabajadores, no tienen que tener también conciencia de que en toda la problemática de vida que tienen, de subsistencia o de pérdida o ganancia de sus intereses, está influyendo la política internacional
que sepan que no es solamente el problema de un político o de un partido político la responsabilidad de lo que sucede, o para bien o para mal, sino que además eso está absolutamente ligado a una problemática que tiene que ver con la geopolítica. Bueno, yo creo que eso ya te lo contestamos, Leo, cuando dijimos que una de las causas del golpe del 6 de septiembre fue justamente la crisis de la Bolsa de Nueva York, el crack de la Bolsa de Nueva York. O sea, la Argentina ya, después de la caída de Rosas, la Argentina se integra al mundo globalizado. Y se integra como una herramienta más, como una pieza más de esa gran estructura, de esa maquinaria que era el imperialismo británico. Sí, sí. Ahora, esto después lo vamos a ver con más detalle, seguramente en alguna otra reunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran error, lo que comienza a pasar con el golpe del 30, es que nuestros dirigentes políticos, los que se apropian del poder, entre otras cosas no entienden que el mundo también se estaba transformando y que ya Gran Bretaña no era la gran potencia, sí, que la gran potencia eran los Estados Unidos. Acá, Y entonces, es decir, hay un elemento también fundamental y que también se puede proyectar al presente, que es lo que vos decís, la gente cómo llega a tomar conciencia a través de la escuela o de los medios de comunicación. Y ahí aparece por primera vez en la Argentina la influencia notable de los medios de comunicación. Exactamente. Aparte, digamos, de los diarios tradicionales, la prensa y la Nación, que obviamente estaban en contra de Irigoyen porque representaban la oligarquía, aparece un diario, Crítica. La Botana, que es un boom, vende impresionante como sale, y que se dedica claramente a atacar al gobierno popular. sí, claro. Y vos pensás que en ese momento, es decir, no había televisión, pero lo que hizo Crítica es similar a lo que nosotros hoy vemos en los medios de comunicación. Entonces la gente leía el diario y en última instancia le cree al diario. Sí. O sea, le dice, no, si acá dice que Irigoyen era corrupto, que tenía... Ahora pasa lo mismo. Y ahora, claro, entonces es difícil cómo le llega el hombre común, ¿no es cierto?, a esa conciencia histórica, si lo están bombardeando con mentiras, con cosas, con argumentos falsos. Con argumentos falsos, y aparte, justo se le junta una crisis, porque claro, si el tipo vive bien... Claro, y en el presente tenés que sumarle el enorme poder de las redes. Y ahí también sobre eso también hay que trabajar, sobre las redes, para ponerlas a nuestro favor y nuestra